Bueno, Shabbat Shalom a todos, familia. Bienvenida nuevamente a esta jornada, ¿cierto? Del estudio de la carta de Juan, primera carta de Juan. Venga, ya miro si es que de pronto esta luz que está aquí ilumina mucho. Creo que sí ilumina bastante. Dejémoslo allí, apagadito, ¿vale? Mientras más adelante consigo una cámara para las que, para las transmisiones sean un poco más claras y más nítidas, ¿no? Eso es lo importante. Pero bueno, por ahora con lo que hay es suficiente y nos ha servido bastante, gracias al Señor. Listo, familia. Entonces, como les iba diciendo, vamos a hacer un pequeño recopilación cortica del día hoy para comprender o para retomar lo que veníamos estudiando la semana pasada o en lo que quedamos. Y la semana pasada, familia, estuvimos estudiando acerca de las adversidades, o no, de la adversidad, sí, por medio de los falsos profetas, pero más que todo de las advertencias, ¿cierto?, que nos hace el apóstol Juan acerca de los pseudo profetas, de los pseudo maestros, ¿cierto?, pseudo pastores, todos estos que dicen ser del Señor, que aparentan hablar palabras de piedad, porque incluso usan la escritura, ¿no?, para justificar sus propios pensamientos, pero al final del día son instrumentos, son servidores de quién, de Satanás, que operan bajo el poder de él. Y eso no lo digo yo, lo leímos en 2 Corintios capítulo 11, creo, o capítulo 13, no recuerdo muy bien, pero lo leímos. ¿Recuerdan que lo leímos? Si no estoy mal, lo tengo, capítulo 11. Y leímos acerca que ellos son servidores, dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso él dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como que, como mensajero de Hashem, como mensajero de la luz de Yehoshua HaMashiach. Imagínense. Es claro, para un mensajero de las tinieblas, inmiscuirse o introducirse en el pueblo para empezar a hacer brecha y hacer daño y causar división, él no va a venir hablando en el nombre de Satanás. Él no va a venir hablando en el nombre del diablo, ni yo soy, tengo poder del diablo y esto y lo otro. No, él no va a hacerlo, porque apenas llegue con esa actitud, lo van a cortar en el acto. Lo van a, lo mejor dicho, lo van a sacar, y pues con justa razón, ¿no? Claro, en la estrategia de Satanás, al final del día, la estrategia de Satanás va a ser ¿cuál? Usar la palabra del Señor, pero tergiversada, para poder meterse en medio del pueblo, de los creyentes, y asimismo que desviarlos. ¿Cuál fue lo que vimos? El propósito de ellos, el propósito de Satanás y de los mensajeros de él. ¿Cuál fue? Hacer olvidar el mandato verdadero que viene de Hashem a los creyentes. ¿Para qué? Para pues que realmente vivamos en engaño, nos desviemos y nos hace olvidar cuál es el propósito verdadero de la palabra del Señor. ¿Listo? Y como dice Mashiach en Juan, si no estoy mal, o en Mateo, que hasta dice que intentarán engañar hasta quiénes, hasta los escogidos, a nosotros. O sea, intentarán. Lo bueno es que esa palabra intentar significa que no podrán engañarnos. ¿Por qué? Porque el poder de Hashem es el que nos guarda. Entonces él no va a dejar que nosotros nos apartemos. No con esto quiero decir que entonces, porque el poder de Hashem nos guarda, entonces nos vamos a poner a ver cuánto predicador queramos, cuánto pseudo profeta haya, porque el poder del Señor me guarda. No, la palabra dice no tentar al Señor tu Dios, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con eso. Esto más bien, si el Ruach nos guarda, pues bien, sigámonos guardando también nosotros. No nos pongamos de valientes, porque en un momentico de valentía, recordemos que Satanás tira es a matar. Él no tiene piedad ni compasión de nadie. ¿Listo? Entonces estemos atentos, vigilantes con la Torah. ¿Listo? Y sin embargo, también vimos que nosotros, como siervos del Altísimo, debemos que examinar a través de la Escritura, que es el experto, ¿se acuerdan de la analogía que hicimos? Toda palabra que salga de la boca de estos falsos maestros para comprobar si es o no es de Dios. ¿Listo? Y no nos puede dar miedo hacer eso. La escritura misma es la que los avergüenza. La escritura misma es la que los devela, la que los exhibe públicamente, ¿no? Es la escritura, no nosotros. Por eso todos tenemos que sujetar la escritura y todos sustentarlo con la escritura. Y por eso el apóstol Juan para esto nos da ¿qué? Dos directrices que son realmente básicas, pero muy poderosas, y especialmente en esa época. ¿Por qué? Porque en esa época, si, no sé si se acuerdan, cuando empezamos a estudiar la carta y vimos la introducción de la carta, luchaban con dos doctrinas, ¿no?
que uno era el gnosticismo, que ya lo vimos, y el docetismo, ¿listo? Y luchaban hombro a hombro, realmente, porque aunque hoy en día también es visible, también se ve muchísimo, pero se ve muchísimo en otras ramas, ¿listo? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque estas niegan la deidad de Mashiach y niegan también la corporeidad de Mashiach, ¿listo? Entonces vamos a volver a leer nuevamente el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 3 y vamos a ir desglosando y analizando, ¿no? La semana pasada creo que estudiamos hasta el versículo 1 nomás, creo que fue. Entonces dice, amados, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, ¿listo? Dice así, amados, no a todo rúa, ya sabemos, yo les voy a hablar con las palabras, ¿cierto? Pero ustedes ya deben tener en su mente el concepto de las palabras, de lo que significan. ¿Listo? Ya sabemos que ruach hace referencia al ánimo, al pensamiento, al poder y también lo que significa viento, ¿no? Que es la literalidad. Pero pues ya a nivel mucho más profundo, ya hace referencia a lo que es el ánimo. El ánimo de Dios, el ruach, por eso está el ánimo de Dios y el ánimo del ser humano, lo dice Pablo. El pensamiento de Dios y el pensamiento del ser humano. Y el poder de Dios, que son esas capacidades que pasan por encima de cualquier cosa aquí en esta tierra. ¿Vale? Entonces dice, amados, no a todo ruach, no a todo pensamiento o ánimo, exhiban fidelidad, o sea, digan amén o obedezcan, ¿listo? Sino que examinen el Rúa, si de Elohim es este. ¿Por qué? Porque muchos pseudoprofetas han salido, ¿por qué? Por el cosmos. Del cosmos y por el cosmos. ¿Listo? Versículo 2. En esto, mire lo que dice, esas dos determinaciones aquí. En esto, dice Juan, en estas cosas, ustedes conocen al Ruach de Elohim. Está haciendo una afirmación y está haciendo como una, una notificación de algo, de que a través de estas dos manifestaciones nosotros conocemos al Ruach de Elohim. ¿Listo? O sea, tenemos la experiencia con el Ruach de Elohim de que es verdadero. Dice así, primera, todo Ruach que esté alineado, alineado significa, esta es la palabra homologar, la palabra homologi, creo que es la palabra griega que aparece ahí, que la usa mucho en las universidades para homologar, o sea, aprobar algo, demostrar algo, estar de acuerdo con algo. Dice, todo rúa que esté alineado, o sea, apruebe o esté de acuerdo en que Yehoshua en carne vino de Elohim es o viene este, fluye este. ¿Listo? Versículo 3. Pero aquí viene el adversativo. Y todo rúa que no esté alineado, de acuerdo, o que apruebe con relación a que Yehoshua en la carne vino, de Elohim no es este. Y dice, es decir, este es el anticristos, el cual han escuchado ustedes que viene y ya en el cosmos se encuentra este. Mire eso. Y uno analiza estas declaraciones del apóstol Juan y uno las lee así de, yo creo que todas las hemos leído así de paso y, ay, sí, mira esto. Y uno las ve muy sencillitas, pero no, tienen un contenido bastante fuerte y profundo, que por eso es el reto de nosotros como creyentes, siempre estudiar la escritura, ¿no? Profundizar. Y en primer lugar, el versículo 2 dice que el que reconozca, esté alineado, ¿cierto? Confiese, homologui, ¿cierto? Confiese a Yehoshua en carne, es de Dios. Y el versículo 3 es la negación a esta otra afirmación. Resulta que aquí en el versículo 3, cuando estuve revisando el aparato crítico da varias formas de lectura y señala que hay una expresión añadida del versículo 2 y el versículo 3. Por ejemplo, el texto sugiere la siguiente lectura del versículo 3. Dice, todo Ruach, ¿vale? Que no confiese o reconozca o esté alineado, ¿no? Ya sabemos, con Yehoshua no es de Dios. Así debería leerse de plano el texto, ¿listo? El versículo.
Pero resulta que algunos manuscritos con letras unciales o de letras unciales significa que eran escritas en el griego con mayúscula. ¿Listo? Dice que agregaron o señala que agregaron la expresión en carne vino. ¿Listo? Que es la expresión sarki, en sarki, el elítota, algo así es que es. Pero significa en carne vino, ¿vale? Y esta expresión no debería aparecer ahí. Por lo tanto, como les digo, el versículo de plano quedaría, y todo Ruach que no confiese a Yehoshua Hamashiach de Elohim no es este. Pero, antes de que de pronto vayan a tachar o algo, la pregunta es, ¿por qué agregaron esta expresión en carne vino a este versículo, a estos dos versículos especialmente, o al versículo 3? En lo personal, como Steven Astudillo, no veo que esta expresión en carne vino le cambie el sentido al texto, ¿vale? Más bien creo yo, y estoy seguro, de que lo agregaron para darle más claridad a los lectores de la carta, porque sabemos muy bien que el apóstol Juan y los apóstoles en estas regiones de Asia Menor, Grecia, todo esto, se enfrentaban a la doctrina del gnosticismo, la cual decía que Yehoshua no vino en carne, ¿cierto? Y que no era posible eso, ¿vale? Entonces, por eso colocan esa expresión allí, en carne vino. Por eso, si están en la Reina Valera, sí, no está mal. ¿Listo? No está mal, no está mal. El aparato crítico aparece, pero no está mal. ¿Listo? No está mal, ¿por qué? Porque no desacomoda el texto, no hay ningún tropiezo, no le cambia el sentido. Antes creo que le da más claridad para que los creyentes sepan de qué está hablando. O sea, y ya está diciendo qué significa reconocer a Yehoshua, ¿no? Porque pues cualquiera puede pensar, no, todo aquel que diga que Yehoshua, reconozca a Yehoshua de Elohim. Pero la pregunta, ¿qué es reconocer a Yehoshua? ¿Qué es confesarlo? ¿Qué es estar de acuerdo con Yehoshua? ¿Qué es aprobarlo? ¿Vale? Para que no quede a nuestra imaginación. Resulta que reconocer a Yehoshua Hamashiach es saber que primeramente Él es Dios mismo en sí, manifestado en semejanza humana, ¿vale? No siendo humano, ojo. Yo les he dicho que no hay que decir que Yehoshua, el hecho que haya venido en semejanza humana, no quiere decir que es humano, porque ser humano significa ser corruptible, ¿listo? ¿Y por qué se manifestó Él? ¿O para qué? Pues o para el sacrificio por nuestros pecados, ¿listo? Entonces, reconocer a Yehoshua HaMashiach, según la escritura, la escritura, perdón, es que la escritura es decir que Yehoshua no es de naturaleza humana, porque si decimos, como les digo, que es de naturaleza humana, eso sería una herejía. Así como decir que Yehoshua es un ángel, sería una herejía, porque Yehoshua no es creado, porque es el mismo Dios en sí. ¿Listo? Eso es una herejía, literalmente. Decir eso, que el ángel del Señor es yo, no, es una herejía. Pero bueno, esas son cosas que se van aprendiendo a lo largo del tiempo. ¿Listo? Una cosa es decir que él vino semejanza humana y otra cosa es decir es que él es humano, porque eso lo dicen mucho los judíos y hay grupos en este tema de las raíces hebreas que se pueden a meterse en el judaísmo a buscar cosas que no se les ha perdido y terminan negando la deidad de Yehoshua HaMashiach, terminan negando a Yehoshua y diciendo que él es humano porque yo ya me he enfrentado a este tipo de personas. Esto que Yehoshua es humano, bla, bla, y decir que Yehoshua es humano es una vil mentira y herejía. ¿Listo? Hay que tener mucho cuidado con eso. Es porque es que decirle a Yehoshua HaMashiach humano es decirle que era pecador, en pocas palabras, y la palabra dice que en él no hubo pecado alguno. Es decir, que él tenía el ADN nuestro de pecado. Y por ende, reconocer o decir que Yehoshua es humano es como decir implícitamente que su sacrificio fue totalmente nulo. ¿Por qué? Porque la escritura dice algo al respecto al tema, ya lo vamos a leer. ¿Listo? Ya vamos a leer por eso. Por lo tanto,
decir que Yehoshua HaMashiach era humano, ¿vale? Es negar la eficacia de su sacrificio, porque humano significa corruptible y que su sacrificio no tuvo ningún efecto. Y por otro lado, negar la manifestación de Yehoshua, que es el Dios mismo, hecho carne, es decir que él no vino por nosotros a morir. ¿Sí me voy a entender? Por ende, su sacrificio también fue en vano, porque pues no vino en carne, que así lo veían los gnósticos. No, él no pudo haberse venido en carne, ¿cómo es posible? Que no sé qué. Claro, entonces ya lo invalidan. Mire que implícitamente hay una invalidación. Y reconocer que Yehoshua no es Dios y que el mismo Dios no vino, es invalidar a los profetas de alguna manera también. ¿No? Porque realmente, si esto lo vemos desde la perspectiva gnóstica, nunca hubo sacrificio entonces. ¿Eh? Nunca hubo sacrificio. Fue en vano su venida. ¿Vale? Y que y ahí estaríamos afirmando que el conocimiento pleno para lograr la vida eterna, según los gnósticos, venía del puro mérito humano y no divino, porque sabemos que el sacrificio de Mashiach lo que hizo fue traer promesas mejoradas. Entre esas estaba el derramamiento del Ruach, descontaminación de la mente y pues obviamente la capacidad de dar frutos dignos de arrepentimiento a través del Ruach HaKodesh. Entonces, decir eso, que la salvación viene por mérito humano, y ya sabemos que el apóstol Pablo dice que no es por mérito humano, sino que es un don de Dios. Entonces, afirmar estas tres falsedades, que Yehoshua es humano, que Yehoshua no vino en carne, o que Yehoshua no es Dios, son herejías. ¿Listo? Hay que decir las cosas como son herejías en sí. Porque miremos qué nos dice la Escritura. Vamos al Salmo 49, versículos 7 al 8. ¿Listo? Pero tranquilos, ya vamos a ver algo aquí al final de esto, ¿no? Porque tal vez se pueden preguntar, uy, yo conozco hermanos que dicen que Yehoshua todavía no es Dios, pero no, tranquilos, esperemos, no nos vamos a apresurar a hacer juicios por ahora, porque al final de la enseñanza, el apóstol Juan nos va a enseñar algo acerca de estas personas, ¿no? Porque hay que mirar los frutos de las personas. Recordemos que todo es un proceso también. A mí me costó entender mucho eso, ¿no? Y a cada uno le tiene su proceso para eso, ¿no? ¿Qué dice el Salmo 49, versículo del 7 al 8? Dice, ningún hermano, hablando de ser humano, ¿listo? Ningún hermano puede pagar el precio por otro. Es decir, no puede dar a Elohim el cubrimiento de su pecado. El precio de su nefesh, de su pescuezo, de su vida, es de alto valor y no le alcanzará. Imagínense lo que dice. Ningún ser humano, en pocas palabras, puede redimir a otro ser humano o podía redimir a otro ser humano para perdón de pecados. ¿Listo? Mateo 16:26 dice, Mateo 16:26 dice lo siguiente. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará al ser humano si gana todo el mundo, la fama, todo lo que hay en el mundo, y perdiere su nefesh, dice alma, pero el nefesh en este caso hace referencias a la vida eterna, ¿no? Lograr la vida eterna. ¿Listo? Porque acuérdense que el sacrificio redimidos por Mashiach y escogidos por él implica heredar la vida eterna, ¿vale? Entonces se puede entender así. ¿De qué aprovechará el ser humano ganar de todo el mundo si perdiera la vida eterna? ¿O qué recompensa dará el ser humano, perdón, por su vida, por su nefesh? Es decir, si dar nuestra vida no alcanzaba a pagar el precio que exigía la justicia por nuestro pecado, mucho menos alcanzaría para cubrir los pecados de millones de personas por la muerte de uno. Porque si hubiera sido así, la muerte de Adán y Eva hubiera sido suficiente para pagar y cubrir esa deuda de pecado, ¿vale? Hubiera sido suficiente. Es por eso, esto sirve mucho para poder, digamos, quitar ese argumento, o bueno, o más bien aclarar esa pregunta de que si Adán y Eva pecaron porque el Señor no los mató. Lo hubiera podido hacer. Pero si los hubiera matado Adán y Eva, ¿quién hubiera pagado la deuda? Es la pregunta. No, esa deuda se hubiera quedado sin salvar. Pero no pudo ser así. Por eso el Señor mismo le tocó a venir a él.
Por eso el apóstol Pedro dice que él era puro, sin mancha, cordero inmolado, o sea, no tenía ninguna contaminación. Por eso ese cuerpo no estaba sujeto a las carnalidades ni a las concupiscencias de la carne. Y mucho menos como no tenía concupiscencia como la nuestra, por ende nada le tentaba. Por eso él dice, nadie ha ido al cielo sino el que descendió al cielo. ¿Vale? Lo dice así, yo no soy de este mundo, dice él. Claro, no era de este mundo. Vino en semejanza humana, pero no era humano. Por eso Satanás cuando lo tentó, no pasó nada. O sea, él simplemente lo reprendía. Y al final lo reprendí y Satanás se fue. Claro, porque es que Mashiach no dependía de las cosas de este mundo. Él tenía todos los dones, es decir, el don de abstinencia, porque muchos dicen es que Mashiach era humano y se han inventado unas historias que Mashiach tuvo hijos, que no sé qué, que se fue para la India, que por allá murió. Hombre, no era así, porque si Mashiach realmente, por ahí una vez hace muchos años leí en un periódico amarillista, que a Mashiach lo habían bajado de la cruz y se lo habían llevado y que había quedado vivo y lo llevaron para la India y que terminó la vida en la India. O sea, ¿dónde tiene el ser humano tanta imaginación? ¿Sí me hago entender? ¿De dónde saca tanta cosa de su mente? Porque es que realmente decir eso es decir que Mashiach no murió por nosotros y que todos estamos todavía en pecado. Que nosotros estamos aquí perdiendo el tiempo en pocas palabras. Pues ¿para qué seguimos si estamos en pecado? O sea, no hubo ningún sacrificio, no hubo nada. ¿Sí me hago entender? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas, porque si no nos podemos confundir. ¿Listo? Claro, él no tenía necesidad de mujer, no tenía necesidad de pasiones, nada. Pues si el apóstol Pablo tenía el don de abstinencia, ¿ustedes de quién creen que viene ese don? ¿De la carne o de Dios? Y pues si Yahushua Hamashiach es Dios, pues obviamente él tenía ese don. Ahí clara, ya está. Él no era glotón, ni borracho, nada de esas cosas. Obviamente él tenía que comer algo, tenía que consumir ese cuerpo, porque esa fue la humillación de él, sujetarse como a esta forma humana, ¿listo? Despojada de su deidad, y por ende compartía con los demás. Claro, pues para que tampoco lo vieran como un extraño, pero él no, como que, uy, tengo hambre, me estoy muriendo, casi como uno que, uy, no, nada. Pues tenía el poder de leer la mente de los demás. Tenía esa capacidad de pasar toda una noche en vela orando y al otro día levantar, o sea, al otro día seguir como si nada. O sea, ese cuerpo se restauraba. Totalmente diferente. Por eso cuando Mashiach murió, no se descompuso, sino que hizo la inversa, se empezó a regenerar. Es que es lógico, ¿sí me voy a entender? Por eso él no podía ser humano. ¿Listo? Y Mateo 20:28, ¿qué dice? Mateo capítulo 20, versículo 28 dice, como el Hijo en semejanza humana no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Listo, no por todos, por muchos. Ah, Steven, pero es que he leído que murió por todos. Bueno, por todos esos muchos que salva y que va a salvar. ¿Listo? Para que lo entendamos muy bien en ese término. ¿Listo? Es decir, cuando murió por el mundo, quiere decir que murió por cualquier habitante del mundo que él quiera escoger. Es eso. ¿Listo? Para que vamos aclarando mejor el término. Y como dice Primera de Timoteo, el capítulo 2 y 6, si no estoy mal, 5, 6, dice que él mismo se dio en rescate por todos. Él mismo, Dios mismo se dio en rescate por todos nosotros. Lo cual dice que se da testimonio a su debido tiempo, ¿no? De esto que él hizo. Imagínense, imagínense eso. Él mismo se dio en sacrificio como decir, hombre, esta gente no tiene solución, no hay ningún ser humano que los cubra en su pecado, hombre, me toca ir a mí a pagar por ellos. No hubo de otra, porque si no, esta gente muere así. Y como Él nos creó en amor y en sus promesas, pues obviamente Él es fiel a su palabra. Y pues por ende, para que se cumplieran todas sus promesas y todo, murió Él para que todo eso se ejecutara. Por eso ya la salvación no quedó sujeta a sacrificios de animales, ni mucho menos por seres humanos, ni por obras, sino por la única obra de Él. ¿Vale? Esa obra que dice que si la contaran, ¿se acuerdan los profetas? No le iban a creer. Puede ser la venida de Él, que vino Dios aquí mismo a la tierra y morir por nosotros, o el derramamiento del Ruach también, ¿vale? Que es la forma de decir Dios en nosotros. ¿Listo? Entonces, familia, para resumir, reconocer a Yehoshua HaMashiach implica comprender todo el plan divino
desde los profetas, cuando él mismo dice, yo mismo iré por mis ovejas y las recogeré, que eso está en Ezequiel 34, y reconocerlo también es saber que Dios, que es el mismo, vino en carne, en sacrificio por nosotros, y no por eso dejó de ser Dios. Y reconocer esto es un don de Dios, una capacidad divina que no proviene de la carne, porque eso lo dice el apóstol Pablo, ¿vale? Eso lo dice el apóstol Pablo, eso es reconocer a Dios como Dios, así Joshua, como Dios no es un don de uno, es un don del Ruach como tal, ¿vale? Entonces reconocer a Dios no es eso, como acá yo reconozco a Dios y lo confieso, no, pues cualquiera se salva haciendo eso, ¿cierto? Y reconocer a Dios es saber que lo que Él dice es verdad y se debe hacer y obedecer, poner por obra. ¿Listo? ¿Qué dice 1 Corintios 12:3? Ya lo hemos leído, pero esto nos sirve para recordar que realmente reconocer a Yehoshua como Dios es un don del Ruach. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Por tanto, dice así, espérate, por tanto, les hago saber que nadie hablando por el poder de Dios, o sea, a través del Ruach HaKodesh, puede decir, Yehoshua es anátema, o sea, maldito lo traducen, ¿cierto? Pero anátema en este caso hace referencia a la palabra, si no estoy mal, merah, que es la palabra hebrea que hace referencia a desconectado o sea, nadie hablando o inspirado por el Rúa puede decir que Yehoshua está desconectado de su deidad, o sea, decir que él es Dios, que él no es Dios, perdón. Y decir que él no es Dios es disminuir su honra, ¿vale? Eso significa maldito, en este caso disminuir su honra, como verlo como desconectado de su deidad, de quién es él. Porque mire lo que dice Pablo, es decir, nadie puede decir Yehoshua es Hashem, excepto por el poder de Dios. O sea, reconocer a Yehoshua como Hashem, como Dios, solo se puede lograr a través de la revelación que da el Ruach en nosotros. Es eso. ¿Listo? Solo el poder de Hashem puede otorgar el entendimiento de que Yehoshua es él mismo, es decir, el Dios del universo, que descendió de los cielos para habitar entre nosotros y asimismo dar su cuerpo en sacrificio reconciliatorio. Luego resucitó, subió a los cielos y está centrado en su trono hasta el día de su regreso. En pocas palabras, nadie hablando en el poder de Hashem, que es el poder de él mismo, puede negar estas dos cosas que dice Juan. Una, excluirlo de su deidad y reconocer que él mismo dio su cuerpo en sacrificio por nosotros. Vaya cosa, eso no es poca cosa. ¿Sí me van a entender? Es un trabajo del mismo Rúa, como dice la palabra, porque el Rúa de Hashem, que es el poder de él en nosotros, nos persuade, nos convence. Y lo vimos la semana pasada sobre que el Rúa es el que persuade nuestros corazones, Dios, el que persuade nuestros corazones, porque él nos convence de justicia, de verdad y de pecado. ¿Listo? De justicia, como la palabra de Dios, de verdad, de que solo hay un solo Dios, esa es la verdad, hay un solo Dios, un solo Elohim, y de pecado como tal. ¿Listo? Que somos pecadores. Por eso dice el versículo 3, y seguimos leyendo, de primera de Juan capítulo 3, dice, es lo que dice, volvamos a leer. Y todo Rúa que no confiese o reconozca, ya sabemos qué es eso, ¿no? O sea, reconozca, esté de acuerdo, apruebe, con relación a que Yehoshua en la carne vino, de Elohim no es este. Es decir, este es el anticristo. Mira la explicación que da Juan. El cual han escuchado ustedes que viene y ya en el cosmos se encuentra este. El poder del anticristo, ¿cierto? Es el que haciéndose pasar como si fuera Dios, o sea, o es el que se hace pasar como si fuera de Dios más bien, con el único propósito
o más bien diría que el propósito que quiere este poder de Satanás, ¿cierto? Llamado anticristo, ya sabemos que anticristo significa aquel que se hace pasar por debajo de, como si fuera subordinado a Dios, pero no es de Dios, ¿cierto? El propósito es que a través de la mentira y el engaño pueda desviar a los creyentes de estas dos verdades, de que Yehoshua es Dios y que él mismo vino en carne a morir por nuestros pecados, que se manifestó en carne, no humana, o sea, no en semejanza humana, pero no era carne humana en sí. ¿Listo? ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que lo logra. Porque han salido una cantidad de personajes y de tipos a enseñar una cantidad de herejías que confunden a la gente. En vez de edificar, mira, algo que he aprendido es que la palabra del Señor, por más de pronto compleja que parezca a veces para nuestro entendimiento, no confunde. La palabra de Dios no te lleva a confusión, porque la palabra de Dios dice que conocerás la verdad y esta qué te hará libre. ¿Libre de qué? Libre de dogmas, libre de doctrinas falsas, libre de todas estas cosas. Entonces, ¿cómo la palabra del Señor te va a confundir? La palabra del Señor no se confunde. Lo que la que hace ver confusa son este poco de poderes engañosos, de manifestaciones satánicas a través de esos falsos maestros. Sin embargo, como les decía, hay que saber medir esto entre los creyentes, ¿no? Porque al menos hay que comprender que para algunos entender este tema de que Yehoshua es Hashem es un proceso. Porque desligarnos del pensamiento trinitario, con el cual nos formaron casi toda la vida y con el cual hemos crecido, es muy complejo. ¿Listo? Pero este mover del anticristo lo podemos ver mucho en el judaísmo, tristemente. O incluso en este movimiento que llaman raíces hebreas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque permean la doctrina con judaísmo o con otras religiones o con otras doctrinas, no sabiendo distinguir entre lo bueno y lo malo, y es ahí donde vienen estas herejías, ¿no? Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado con cualquier persona que diga ser de Dios, ¿sí? Como dice Mashiach, por sus frutos los conocerán. ¿Cuáles frutos? ¿Los de la carne o los del Rúa? Por eso Pablo es muy claro cuando hace la distinción entre los frutos de la carne y los frutos del Rúa. Es muy claro para hacer esa evidencia. Pero como les digo, no hay que juzgar a los hermanos que aún no tienen ese conocimiento, sino que con mucha paciencia, o sea, más bien, mucha perseverancia, ¿listo? Porque paciencia es otra cosa. Bueno, paciencia también. La paciencia es lo que se conoce como el Ruach, Oreg, que es la largura de ánimo. Y largura de ánimo significa estar estable. Tu ánimo tiene que estar estable independientemente de las situaciones. No que un día me levanté contento y el otro día estoy maluco. Y eso no suele pasar mucho, y lo digo yo, una experiencia. Eso no suele pasar mucho y hay que cambiar eso, ¿no? Que un día me levanté contento y ahí sí todo el mundo le sonrió. Y al otro día me levanté malas pulgas porque no se me dio el trabajo, no se me dio el estudio, no se me dio esto, entonces me desquito con todo el mundo. Ojo con eso. Eso es pecador, eso es un fruto de la carne, ese estado de ánimo, es de inconstancia. Pero la paciencia, el ruach ore o makrotsumi, que es lo que hablan en griego, que habla el apóstol Pablo en Gálatas 5:22, dice, es un don del Rúa. Los frutos del Rúa son amor, paz, gozo, paciencia, que traducen, pues que el Ruach Oreg. Esos son dones del Ruach, son capacidades celestiales en nosotros que tenemos que ir desarrollando. Así que tener paciencia, que traducen como paciencia, es nada más y nada menos que largura de ánimo, que nada ni nadie te desestabilice. Estar contentos en Dios constantemente. Y vaya reto que es eso. No es poca cosa, nada fácil. Pero no se nos puede volver una excusa, porque a veces nos vuelven, es que estoy en la carne, es que yo soy carnal, es que yo soy humano, es que yo me equivoco, sí, pero ¿cuántas veces te vas a seguir equivocando? La pregunta es, ¿qué estás haciendo para cambiar eso? Porque ese estado de ánimo inconstante puede afectar a tu entorno, puede afectar a los que están a tu alrededor. Y eso demuestra que cuando estamos dando esos frutos de la carne, es porque no estamos haciendo lo que nos compete hacer, que es estar todo el tiempo estudiando la escritura o cada vez que podamos, bueno, en la mayoría sí, en la mayoría del tiempo que es posible estudiar la escritura
y orando, porque la oración es para doblegar esta carne, ¿vale? Enseñarle a esta carne a sujetarse a Dios, ¿vale? Entonces hay que desarrollar también esa largura de ánimo hacia los hermanos, esa perseverancia y esa comprensión de que si no entienden por ahora de que Yehoshua es Hashem, no los tildemos porque vemos que están dando otros frutos, ¿cierto? Están dando otros frutos como tal y pues por ende no los podemos declarar como un falso profe, un falso hermano, no, no, no. Hay que tener mucho, mucho cuidado con eso, ¿listo? Sin embargo, si leemos el versículo, Hechos, capítulo 17, versículo 10 al 11, vamos a leerlo. Nosotros constantemente tenemos que tener la actitud de esta congregación que había en esta región. Hechos, capítulo 17, versículo 10 al 11. ¿Listo? Dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿Listo? Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga ¿de quién? De los judíos que habían en Berea, judíos creyentes en Yehoshua HaMashiach. ¿Listo? Esto demuestra que habían judíos creyentes en Mashiach. Imagínense. Claro, porque los recibieron a Pablo y a Silas, porque vemos que los otros judíos que no creían en Yehoshua HaMashiach, como los de Tesalónica u otros más, los expulsaban a ellos de allí. ¿Ah? ¿Y qué dice el versículo 11? Y estos judíos eran más nobles. ¿Qué significa nobles? Significa humildes de pensamiento, de mente. Es decir, más enseñables. No eran tan soberbios ni arrogantes. No se basaban en sus propios pensamientos. ¿Vale? Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda diligencia. Mire lo que dice, esta es la más importante. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas que eran así. Eso es lo que tenemos que hacer. No cualquier persona, incluso lo que yo les digo a ustedes aquí, verifíquenlo. Por eso yo les doy a ustedes los versículos, les doy todo, ¿vale? Para que ustedes mismos se encarguen. Y si yo me he equivocado en algo, porque soy humano, hombre, sin miedo, acérquense a mí por interno o algo, Steven, mire, yo creo que tú te equivocaste. Claro, puede pasar, me puedo equivocar, es obvio, porque el propósito mío es siempre conducirlos a ustedes al Señor. La mirada de ustedes al Señor, no a mí. Yo soy un hermano como ustedes, ¿vale? Yo simplemente un hermano que el Señor le ha permitido compartir la escritura y le ha dado dones, es diferente. Cada uno de ustedes tiene dones, pero somos hermanos iguales en el Señor. Para que no van a colocar la mirada en mí, no, nada de eso. Porque un verdadero maestro, pastor, profeta, jamás va a hacer que la gente coloque la mirada en la persona, sino en Dios. Porque hacer que coloque la mirada en la persona significa llevarlos a idolatría, ¿vale? Y yo no, a mí no me interesa en absoluto eso. O sea, no, que el Señor me guarde, literalmente. Más bien lo que hago es compartir con ustedes la palabra. ¿Listo? Entonces es eso. Y que ustedes todos los días, o cada que escuchen a alguien, dice que hagan como los de Berea. O sea, hagamos como los de Berea. Escudriñemos las escrituras para ver si lo que realmente, mira, lo hacían para ver si lo que era Pablo y Silas, que eran enviados de Hashem, era verdad o no. Imagínense, y ellos eran enviados por el Señor. Y ya sabemos qué significa un apóstol, yo les lo expliqué la otra vez. Una persona que literalmente hablaba como si fuera Dios. Ajá. Y ellos investigan, porque esa es la actitud que tenemos que tener, no tragar entero. Y como ha enseñado el profe Eric en una enseñanza, hay dos formas de cuestionar, hay dos formas de tener duda. Una, preguntando con el ánimo de profundizar, y otra con el ánimo de ser soberbio y de rebatir y negar y irse en contra de las cosas, ¿vale? Y nosotros tenemos que tener la actitud de los que preguntan para profundizar más, para escudriñar. Y dice que escudriñaban las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Si ellos no tenían el Nuevo Testamento aún escrito. Pues la Torá, los profetas, los salmos, todo esto, ¿vale? Para que lo analicemos desde esa perspectiva. Entonces eso es lo que nos dice Juan. En pocas palabras, cuando Juan nos dice, no crean a todo rúa, sino que examínenlo, está diciendo, examínenlo con qué? Con toda palabra, todo pensamiento que digan salir de estos pseudo profetas, pues hombre,
Vaya a la escritura y lo verifica, si es verdad o no. Ya está. No se ponga usted a pelear, porque es que usted no pelea con ellos. Es la palabra quien le rebate a ellos. Y si ellos se niegan, pues están peleando es contra Dios, en pocas palabras. ¿Sí? ¿Vamos a entender? Por eso dice el versículo, vamos a leer el versículo 4 y 5 de Primera de Juan. Sigamos leyendo allí. Versículo 4 dice, hijitos, ¿cierto? Dice así Juan. Ustedes son, mire esa afirmación tan bella que hace a los creyentes, ¿listo? Primero advertencia, pero después el consuelo, la afirmación. Mire esa afirmación tan bonita y potente que hace, tan poderosa que es. Hijitos, o sea, discípulos, ¿ustedes son de quién? De Elohim. Ya vamos a ver otra vez qué es Elohim, vamos a recordarlo, Elohim. Es decir, los han vencido a ellos. Ah, ¿cómo los hemos vencido? Dice así, porque poderoso es el que está en ustedes. ¿Quién es el que está en nosotros? El Ruach HaKodesh, que es la forma de Dios habitar en nosotros. ¿Listo? El Ruach HaKodesh, que el que está en el cosmos, es decir, Satanás con toda su gente. ¿Vale? Satanás con toda su gente. Versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Primero, cabe recordar que la escritura nos enseña siempre que Satanás anda por el mundo como león rugiente mirando a quién devorar. Eso está en 1 de Pedro 5:8. ¿Listo? Y por ende, a través de sus falsos maestros, sus tentáculos, sus extensiones, habla las cosas del mundo a los del mundo. Es decir, hace Satanás que estos falsos maestros, servidores de él, hablen sus propias imaginaciones, sus propias palabras o pronunciamientos o visiones, que son las mismas visiones del mundo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de distraer y educar mal a las personas. Eso fue lo que hizo con Eva. La distrajo y después la hizo olvidar el verdadero mandamiento. Eso es lo que busca Satanás, distraernos de con cualquier cosa. Y es donde tenemos que tener cuidado, con la distracción. Porque es como cuando tú vas manejando un carro o una moto. Es tanta la responsabilidad que llevas, y más si vas con pasajeros que confían en ti. Si tú vas manejando un vehículo y medio te distraes, puedes causar en segundos el accidente más berraco y matarlos a todos. Se han visto casos. Hoy en día con ese berraco teléfono aquí en la mano, manejando, yo no sé cómo hace la gente para manejar un celular, o sea, va manejando y con un celular en la mano. No entiendo cómo hacen eso. O peor aún, los he visto en moto. Yo que soy motociclista. Entonces, pero yo no sé cómo hacen para andar con un celular en la mano y la otra, o sea, el celular en la mano y la otra mano me llevando a la dirección y mirando. En medio de esos tráficos tan barracos. Y después los accidentes más tremendos que hay. Se matan ellos mismos. Y si van con otro, matan a otros. Por eso es la palabra del Señor. No nos podemos distraer. Ojo con las distracciones. Cosas que parecen llamativas y chéveres. Cuidado. Todo llevémoslo a la escritura. Tenemos que tener cuidado con las distracciones, ¿vale? Porque si no nos matamos, nos pegamos una estrellada horrible. Y bueno, muchas veces puede ser eso para nosotros los creyentes, una enseñanza de vida que Hashem nos puede dar, una experiencia, ¿no? Pero no nos confiemos de todas maneras, que las visitas de Hashem pueden ser bastante fuertes a veces. Eso es una realidad. Como ya lo hemos leído, horrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, por eso, el propósito de distraer, como dice el apóstol Pablo, es que, ¿se acuerdan lo que dice en 2 Timoteo? Que dice que llegará un momento en donde la gente no sufrirá más la sana doctrina, ¿cierto? Sino que buscarán maestros que hablen conforme a lo que ellos quieren escuchar. Y es aquí donde Satanás aprovecha. Así, listo, ustedes están colocando en bandejita de plata, ¿vale? Y Satanás, ni corto ni perezoso,
manda el zarpazo para destruir. Él no pierde el tiempo. Él no pierde oportunidad. ¿Mm? Y una pregunta muy interesante que nos podemos hacer es, ¿en dónde podemos encontrar estas herejías o estos falsos maestros, o estos falsos profetas, etcétera, etcétera? Muchas veces los podemos encontrar en los medios de comunicación, que han invitado a tantos pseudo pastor, pseudo maestros, pseudo sacerdotes que llaman, pseudo de todo, pseudo eruditos de la escritura, que uno los escucha decir unas barbaridades tan horribles. Como hay un tipo que era el padre Linares, algo así, un padrecito que se retiró, ¿no? Se retiró y está en el mundo completamente. Y un libro que sacó que decía, el man está vivo, o sea, qué falta de respeto llamar a Jesús como el man, como si fuera cualquier ser humano. ¿Mm? Y dicen cosas que la gente quiere escuchar. ¿Por qué lo digo? Porque veo cómo la gente cita las palabras de estos personajes y lo que hacen es confundir. Y en vez de confundir, ¿en qué sentido? Y distraen. Que en vez de acercarlos a Dios y al arrepentimiento, lo que hacen es alejarlos, dándoles como esa tranquilidad de que en la forma pagana que están viviendo es la correcta. ¿Mm? Y los entrevistan en gran manera. Pero cuando uno le dice a la gente, hey, mira que la palabra dice esto, ay, usted es un judío, usted es un radical, usted es un extremista, usted es un fanático, le dicen no, de todo. ¿Sí me van a entender? Es curioso. ¿Dónde más los encontramos? En las calles, en las escuelas, en las universidades, con este tipo de doctrinas que hay hoy en día, y esa doctrina de igualdad de género que se está moviendo tan fuertemente. Eso es el poder del anticristo, de alguna manera, porque es un poder contrario a Dios. ¿Y sabes qué es lo peor? Que dicen que Dios los ama así. ¿Ah? Ese es el tema. O sea, mire, son pensamientos, son esquemas mentales que se están transmitiendo en las redes, pero se difunden así, en las escuelas, en las universidades. Yo estudié en una universidad católica y eso era más permisivo que un berraco eso allá. ¿Mm? Permisivo. O sea, y permiten todo tipo de pensamiento. Es una realidad. A través de escritores, de series de televisión, de películas, de dibujos animados, en muchos hogares y lo peor aún, en púlpitos. Todo este tipo de pensamientos que se mueven en el cosmos, en este sistema corrupto guiado por Satanás, ¿vale? Al final del día, todos estos pensamientos van en contra de la Torá y hacen que la gente siga en su zona de confort pecaminosa y más alejados de Dios aún. Y lo peor aún es que hay creyentes que están aprobando estas conductas y están dejándose llevar por eso, ¿no? Que son los que hay que ir a rescatar, como dice el apóstol Pablo, literal, o sea, volverlo a hacerlo volver, como lo dice, el que hace volver un pecador, hay fiesta en eso, o sea, literalmente, o sea, hacerlo volver es ganárselo, o sea, volver a hacerle caer en cuenta el que, y amigo, te estás desviando, ojo con esto, mira, la palabra dice esto, y si la persona es de Dios, créame que el Señor lo vuelve a traer, ¿listo? Así de simple. Por eso, familia, tenemos que cuidar nuestros ojos de lo que vemos y lo que escuchamos. Miren, hace poco en Cali, cuando estuve en Cali, me invitaron a cine. Yo no voy a cine, no me gusta la verdad, no me gusta ir a cine. Hace mucho no iba, pero hace muchos años. Y me invitaron a una película de Thor, ¿cierto? Del dios, de este dios, ay, no me acuerdo. Bueno, un dios, ahí. El dios del trueno, creo que estoy mal. Y hombre, me metí a ver esa película y ustedes no saben todo el mover espiritual que uno identifica en esas películas tan satánicos y diabólicos. Horrible. Horrible, horrible, que yo salí de la sala de cine y le dije a Linda, no vuelvo por acá. Y un creyente verdadero, verdadero creyente, y no lo digo por darme la, no, ojo, el Señor me guarde de eso. Pero uno tiene que estar tan atento que uno tiene que identificar esos patrones, ¿vale? Hay que cuidar de lo que vemos, de lo que escuchamos, ojo, porque eso va entrando aquí a la mente.
Una vez que entra es difícil de sacarlo. Y no es posible que Dios nos esté descontaminando y nosotros yéndonos para el barranco de narices. ¿Mm? O sea, es como cuando tú quieres meter o sea, no dejar salir al perrito, ¿no? Para cuidarlo. Entonces tú metes al perro, el perro con ganas de irse, y usted mete, y así es la lucha tan berraca. O sea, no es posible que Dios nos esté sacando del mundo y no buscando meterse otra vez al mundo. Hay que tener cuidado. Llega un punto, va a llegar un punto, creo yo, en donde va a ser tan degenerada y tan depravada la televisión y todo, que realmente se va a ver afectado, que tenemos que tener mucho cuidado lo que vemos, de verdad. Por más gracioso, mire, se lo puedo decir así, yo veía series, veía documentales o veía personajes de la farándula chéveres que comentaban cosas interesantes, pero cuando hacen un comentario de burla hacia Dios o ese tipo de cosas, yo automáticamente ya corto, no vuelvo a escuchar. A mí me encantaban los Simpsons, porque para mí han sido los mejores muñecos de la historia, o dibujos animados que muestran la realidad a través del humor y del gráfico del comportamiento de la sociedad. Pero, hombre, cuando veía que en el guión a Homero Simpson lo ponen a hablar mal de Dios y todo eso, yo decía, ¿qué esto qué edifica? Que es una realidad, o sea, está reflejando la realidad de muchos. Pero pues yo para qué ya me veo eso si no me edifican nada, ¿no? O sea, es ahí donde están las cuestiones. Uno tiene que tener mucho, mucho cuidado, ¿vale? Por eso dices, por encima de toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón. El corazón, recordemos que es la mente, la conciencia, donde vienen todos los pensamientos, donde viene todo. Porque de él, ¿cierto? En él, obviamente, fluye, o sea, de él, en él se conserva la vida, de esa manera. O sea, saber lo que es bueno, lo que va hacia la preservación de la salud de todo. Entonces, si tú te alimentas de malas cosas mentalmente, bueno, tu comportamiento se va a ver reflejado. Y eso lo podemos ver en los chicos que llaman emos, o en los personajes hoy en día, los chicos que se deprimen porque es que tal personaje de la farándula hace esto y lo otro. Y así, tiene mucha influencia negativa en nosotros los creyentes. Entonces tenemos que tener cuidado como creyentes, ¿listo? Mucho, mucho cuidado, familia, con esto. Versículo 6, ¿cierto? Dice así, ¿qué dice el versículo 6? Seguimos leyendo aquí. Entonces por eso dice, y el mundo los oye. Versículo 5. Versículo 5, aquí está, se lo perdió. Dice, ellos son del mundo y por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Versículo 6, de primera de Juan capítulo 4, perdón. Dice, nosotros, vuelve y repite, o sea, vuelve y hace la afirmación. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el poder de verdad. Dice así. O sea, el ruaj de verdad y el ruaj de engaño. ¿Listo? Mira lo que está hablando. Está hablando de dos poderes, de dos ánimos, de dos pensamientos, de dos capacidades. El de verdad, que es el de Dios, y el del engaño, que es de Satanás. Por eso Pablo dice que ya nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra todo principado, huestes de maldad, príncipes de las tinieblas, gobernantes de las tinieblas, etcétera, etcétera. ¿Mm? Ya nuestra lucha ahora es espiritual. Con estas palabras que está hablando el apóstol Juan, que son suficientes para reconocerlos y no tratar de convencer a estos pseudo pastores o pseudo profetas, porque nosotros no convencemos a nadie, lo hace el mismo Rúa. Y si ellos no son del Rúa, pues obviamente van a quedar en las tinieblas, eso es una realidad. Nosotros, para aprender a identificar estos comportamientos o estas personas, se requiere de mucho estudio de la escritura y oración. Y que por medio del Rúa, eso sí es necesario, podamos notarlos a través de sus frutos, porque los frutos buenos vienen del Rúa. Y muchas veces hay creyentes, como les decía, que simplemente están en procesos distintos y por ende hay que tener comprensión con ellos.
¿vale? Y además bien ayudarles, guiarlos, encaminarlos. Esa tarea que tenemos los fuertes, ¿se acuerdan cuando en Corintios vimos sobre los fuertes de la emuná y los débiles de la emuná? Es decir, los fuertes de Dios y los débiles de Dios. Que los débiles son los que aún tambalean en el conocimiento. Bueno, ayudémosles con amor y mansedumbre, dice la Escritura. Con amor es, obviamente, ya sabemos que es el amor, que es todo la ejecución de la voluntad de Dios, la reconciliación y la palabra de Él hacia los demás, y con mansedumbre, no dejándonos de sujetar a la palabra del Señor. ¿Listo? Eso es mansedumbre. Mansedumbre es ser sujeto a Dios. ¿Listo? O ser obediente en todo a Dios. Y cuando vemos que estos creyentes corrigen sus errores, que ponen de su parte, que les cuesta, pero intentan hacerlo, se esfuerzan por entender, aplicar y cambiar, bueno, estos son creyentes que están en un proceso. Pero cuando no, cuando se niegan y terminan apartados, bueno, me atrevo a decir que no eran de Dios. ¿Listo? Y por eso hay que tener mucho tacto con esto, familia. ¿Por qué? Para no ir a dañar a los hermanos. Como que la primera declaración que hizo, ay, es que yo no creo que Yehoshua es Dios. Ay, usted es un hereje. Ojo, ojo con eso. Recordemos que todo es un proceso, ¿vale? Hay que ser, cuidado con ser tan ligeros para hablar algo, ¿no? Tenga paciencia, o sea, téngale, o sea, sea comprensivo, ¿listo? Y bueno, tenga así paciencia, largura de ánimo, no se deje desestabilizar por eso. Tranquilo, venga, hermano, usted sabe que esto no es así, usted sabe que la palabra dice eso. Y si usted cree que es el momento, no es el momento, no lo diga. Así usted tenga la verdad, no la diga. Espere el momento oportuno y le dice después. Hay momentos para las cosas. Listo, lo llama aparte y le dice, hermano o hermana, mire, es que usted, yo le escuché que dijo esto, lo dijo, escuchó esto. Y bueno, como hay momentos que sí se da para hablar y decir, no, esto no es así. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho tacto para no ir a dañar a hermanos. Eso no los cobra Dios, literalmente. Por eso el apóstol Juan nos da una señal mucho más grande para poder identificar a estos pseudo profetas, y con esto vamos a terminar el día de hoy. ¿Listo? Que están en el versículo siguiente, el versículo 7, el versículo 8, el versículo 7 y 8, literalmente. 7 y 8, te lo busco aquí, está. El versículo me perdió, listo. El versículo 7 y 8, ya con estas dos señales grandes, Juan nos las da para poder identificar a estos pseudos profetas, estos comportamientos como tal de aquellos. ¿Listo? ¿Qué dice el versículo 7? Amados, dice, amados, es decir, los que hemos recibido el amor. Debemos, mire, amarnos unos a otros, porque el amor, ¿cierto? El ahabá, ya les expliqué la otra vez, el amor de Dios, es decir, que le pertenece a Dios, dice, ¿no? Es decir, que todo el que está amando de Dios ha sido parido y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Elohim es Ahabá, amor. ¿Listo? Ya voy a explicar esto. Esta es como la traducción del griego que hago literalmente, ¿vale? Para que no se van a enredar un poquito. Voy a tratarlo de darla conceptualmente. Juan está dando una clave muy básica, entre comillas, pero extremadamente importante. Y esta es que, primeramente, de Dios es el amor. Ya está. Por ende, aquí ya está descartando el amor humano o toda manifestación de amor humano, que en pocas palabras viene siendo el amor del mundo, ¿vale? Ya solo remarca el de Dios. Y hemos visto que el amor de Dios tiene unas características que están ligadas a la divinidad, a Él, obviamente. Y por eso Juan aclara que todo el que está amando, es decir, amando significa ejecutando la voluntad divina, la cual es servir a otros por medio de la obediencia de su Torah, que dice, en la Reina Valera dice, ha nacido de Dios, ¿no? ¿Cómo es que dice? Dice el que porque él de Dios, todo aquel que ha nacido de Dios, ¿cierto? Es decir, ha sido parido. Es decir, por el amor de Dios, que es Dios, ha sido engendrado por él. Resulta que esta palabra griega, voy a colocarla aquí. Veremos toda esta, bueno, dice aquí,
Pero vemos todas estas iglesias llenas de falsos profetas que aún así reconocen a Jesús que vino como hombre y lo proclaman como hijo y como Dios. Por eso logran, claro, ese es el tema, que lo usan y logran engañar a muchos. Pero por eso Mashiach siempre dijo, por los frutos los conocerán. Por eso hay que saber cuáles son los frutos de la carne y cuáles son los frutos del Rúa. Eso ya los evidencia, los saca a la luz. ¿Qué diferencia entre carne y humano? Hombre, pues son la misma carne, pero una carne es celestial, como dice el apóstol Pablo, y otra carne es la carne humana, que es la que trae el geno, el ADN de Adán, que es corruptible, que tiene o sea, que está inclinada hacia la concupiscencia, hacia el pecado. La carne de Mashiach era una carne que no está ligada, no está inclinada hacia el pecado. Es una carne totalmente que viene de arriba del cielo, descontaminada, hablemoslo así. ¿Vale? Entonces podríamos decir que son dos tipos de carne, como cuando Pablo habla del cuerpo celestial y el cuerpo terrenal. El terrenal es el corrupto y el cuerpo celestial habla de dos cuerpos. Él es el incorruptible, ya está, que es el que tiene Mashiach. Por eso dice, tal la imagen del terrenal, así mismo traeremos la imagen del celestial. O sea, hemos traído la imagen de Adán, corruptible, el pecado. Asimismo, pues cuando Él venga, traeremos la imagen del celestial, una carne incorruptible. ¿Listo? Una carne incorruptible es una carne que no tiene pecado, no tiene inclinación hacia la concupiscencia, o sea, no tiene concupiscencia, que es la que nos inclina hacia el pecado, en pocas palabras, ¿listo? Para hacerme dar a entender. Entonces, iba a decirles algo aquí, allá, iba a mostrarles acá de la palabra nacido, ¿no? ¿Qué es lo que les iba a mostrar aquí? Un momentico. Resulta que esa palabra que traducen ahí como nacido, ¿cierto? O la palabra parido como tal, es la palabra griega gegenite, ¿cierto? O que se escribe así. Ay, qué madre, espérate. Sí. Que lo traducen como nacido, entre comillas, ¿listo? Pero nacido, pues obviamente no es la mejor traducción para esto. ¿Por qué? Porque primero, esta palabra está en voz pasiva. Esta palabra, ya les explico eso, está en voz pasiva y pretérito perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que literalmente está diciendo que el ser nacido de Dios o engendrado más bien o ser parido por Dios no fue por intervención humana, sino divina. ¿Listo? En el modo, o sea, la voz que aparece este verbo que traducen como nacido implica que no hubo intervención humana. ¿Vale? O sea, como les he dicho, nadie puede decir, ay, yo quiero creer en Dios. No, es que nadie puede hacerlo si el Señor no tiene piedad de esa persona y le da de su amor. ¿Listo? O sea, no hubo intervención humana. Y resulta que esta forma en que está escrito este verbo, ¿cierto? Gegenite, muestra que al ser parido por Dios, indica una dependencia permanente hacia el que lo ha hecho nacer, ¿vale? Nacer, o al que lo ha parido. Es decir, que si una persona realmente, ¿vale? Una persona realmente ha sido parida por Dios, ¿listo? Esta persona nunca se va a procurar desligar de la palabra de Dios, no buscará otras fuentes para saciar su sed de aprendizaje, sino que estará sujeto completamente a la única fuente de vida que es Él. Y por eso dice Juan, y este conoce a Dios. Conocer a Dios en pocas palabras, como les he dicho, es tener una experiencia con Él, una divinidad. Es cuando Él te permite tener esa experiencia con Él. Por eso dice la palabra, nadie conoce al Padre, Abba, sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera dar a conocer. Se lo quiera dar a conocer. Entonces, lo que me gusta es que las palabras del apóstol Juan pueden parecer simples,
prácticas, pero cuando se estudian con esa profundidad y se estudian entendiendo los conceptos correctos del pensamiento de ellos, de las palabras, es extremadamente edificante y mucho más claras para nosotros entenderlas y ponerlas por obra. ¿Se me va a entender? Por eso le dice el Señor a Nicodemo, ¿se acuerdan? En Juan 3, si no estoy mal, le dice Nicodemo, el que no es parido de arriba, o sea, por Dios, no heredará el reino de los cielos. Es decir, si Dios no nos da de su amor, para nosotros dar del amor de Dios a los demás, quiere decir que no hemos sido paridos por Él. ¿Vale? Porque resulta que el versículo 8 dice que el que no ama, ¿cierto? No ha sido parido por Dios. Porque Dios es que amor. ¿Y qué significa no amar? Bueno, si amar significa ejecutar la voluntad divina y la cual significa servir a otros por medio de la obediencia a su Torá, pues el no amar significa esto, no ejecutar la voluntad divina, no servir a los demás y no obedecer a su Torá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no ha sido parido, o sea, es decir, no ha recibido el amor de Dios. Y por ende, al no recibir el amor de Dios, no ha tenido un contacto o experiencia con Él. Es como, por ejemplo, como cuando alguien, no sé, ¿cómo lo puedo explicar? Como cuando alguien se disfraza durante un tiempo, ¿listo? O se hace pasar por otra persona, no siendo la persona en sí. Va a llegar un punto, familia, es como, a ver, les voy a dar un ejemplo. Es como si yo tengo contacto con mi papá y mamá todos los días, y yo hablo con ellos y todo, ya les conozco su voz, ya les reconozco sus formas de hablar, sus patrones de comunicación, visualmente sé cómo caminan, sé cómo se mueven, sé cómo actúan. Pero digámosle, hablemoslo por voz, ¿cierto? Si alguien se quiere hacer pasar por ellos, ¿vale? Llega un punto en que lo pueden lograr, ¿cierto? Digamos, puede haber imitador de voz y pueden hacerlo y hasta llegar al momento de enredarte, como ha pasado con gente, ¿no? Que vea, tía, o han llamado a gente y la han estafado, tía, es que me accidenté, necesito que me mande una plata, estoy con una gente de la policía. Así, ¿no? Ese es poco de cuentos que inventan los ladrones. Pero si tú verdaderamente conoces a Dios, o sea, es decir, si tú, más bien así, ¿no? Si tú verdaderamente conoces a la persona, te vas a dar cuenta que va a haber algo, siempre va a haber una tuerca, o sea, nunca hay crimen perfecto, como dicen, ¿no? Va a haber usted algo que usted dice, hey, esto no me suena, esto no parece ser mi hijo, mi papá, mi mamá. Aquí le falta algo. Y empiezas tú a indagarlo, ¿no? Hasta que lo descubres y te cuelgan. Igualmente con Dios. Cuando una persona dice ser creyente y dice haber tenido una experiencia con Dios, tú lo reconoces, ¿vale? Porque son del mismo amor, son del mismo pueblo. Pero cuando viene un lobo disfrazado con piel de oveja, cuando viene un servidor Satanás haciéndose pasar por Dios, llega un punto en donde tú vas a darte cuenta, o sea, como no hay crimen perfecto, y si tú conoces muy bien a Dios, en el sentido de conocer la palabra, conoces muy bien las profecías y todo, por eso se trata mucho de estudiar, va a llegar un punto donde cuando esa persona diga algo que no es, tú dices, oye, oiga, aquí falló algo. Y cuando tú empiezas a ver un comportamiento inusual de estas personas, diferente al que habla la Torá, tú dices, oiga, este como que realmente sí conocerá a Dios o no conocerá a Dios. Este verdaderamente tendrá el amor de Dios o no tendrá el amor de Dios. Este verdaderamente se hará tener un contacto con Dios, una experiencia con Dios, con el que Él es el amor. ¿Mm? Uno lo va a identificar. Pero para eso tenemos que estar estudiando, ¿vale? En oración y pidiéndole al Señor que a través de su rúa nos dé esa capacidad de poder analizar esas personas. ¿Listo? Por eso, si decimos ser de Dios, debemos demostrar y comprobar a través de los frutos que realmente somos de Dios. ¿Por qué? Porque el que es nacido del amor jamás va a hablar palabras de mentira,
y de engaño a los demás para que se desvíen. Una cosa es que un predicador pueda de pronto fallar, se apresure a decir algo que no es. Me ha pasado a mí, una vez se apresura y dice cosas que no, pero lo puedes corregir, ojo, lo corriges. Eso se nota, esos son los frutos, corregir, reconocer, ¿cierto? De que te equivocas, de que eres humano y lo corriges. Y otra cosa es que ese predicador siga insistiendo en esas herejías. Y peor aún, siga haciendo que la gente se crezca en engaño, en engaño, en engaño, en engaño, sea soberbio, no escuche la corrección y tampoco se evalúe en sí mismo para corregirse si verdaderamente está correcto lo que dice, si es del Rúa o es de inspiración propia, ¿no? Uno, como creyente, tiene que esa responsabilidad de evaluarse a sí mismo. Hey, esto será del Señor, no es del Señor. Esto será tuyo, Padre, o será imaginación mía, o será producto mío. Por eso uno tiene que tener esa capacidad de discernir qué es lo que viene de uno y qué es lo que viene de Dios, ¿no? Para no mezclar las cosas y no meterse en un problema con Dios, ni hacer que otras personas se desvíen ni se aparten, ¿vale? Ni confundirlos. Entonces, por eso el amor procura siempre el bienestar a los demás. El amor nunca va a engañar. El amor nunca se va a colocar máscaras para mostrar otra faceta. El amor siempre el amor es inmutable. El amor no tiene sombra de variación. Dios, que es el amor, no tiene sombra de variación. Él es ayer, hoy y por los siglos. Él es único, Él no cambia, Él no se retracta a su palabra, Él es fiel a su palabra. Y por eso, alguien que diga ser del amor, debe dar esos frutos que da el amor, que produce el amor. Entonces, por eso cuando nos preguntemos, hey, ¿cómo me doy cuenta si este es falso o no? Hombre, la escritura es la solución para que me dé cuenta. Y obviamente la escritura guiada por el Ruach, por el poder de la santidad. ¿Listo, familia? Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Hoy llegamos hasta el versículo 8 nomás, ¿no? Dios es amor, ¿listo? Literalmente el que es de Dios, el que ha sido del amor, hace las obras del amor. Y bueno, ¿cuáles son las obras del amor? Por eso no debemos dejar todo sujeto a nuestro pensamiento, no podemos dejar nada sujeto a nuestra imaginación, a nuestro concepto. Por eso es muy diferente el amor de Dios al amor del mundo, ¿vale? No podemos dejarlo igual, no podemos dejarlo así, porque si no, es ahí donde vienen las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Y el mejor diccionario que tenemos, como siempre he dicho, es la Biblia misma, ¿vale? Que por más malas traducciones que tengan algunos versículos, algunos libros, no va a dejar de darte el mensaje claro o el mensaje general del propósito de Dios con nosotros. ¿Listo, familia? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, si les respondí la pregunta que hicieron, o si ya está el sol de hoy, ahí estamos, y si no, pues, la hermana María Eugenia, ¿quieres comentar algo? No, hermanito, gracias por todo, más bien. ¿Usted anda en viaje todavía? Anda por acá en Bogotá. Sí, señora, la otra semana ya es que voy. Pero bueno. Ah, bueno, cuídese mucho, Dios le bendiga por allá, ¿yo? Amén, igualmente. Gracias a ustedes por su tiempo. Gracias por todo. Bendito el Señor por este momento que nos permite, porque todo es por Él y para Él. Así que familia, Shabbat Shalom, Shavuot a todos y que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Bye, bye.